Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Víctor Galán y en el día de hoy pues vamos a hacer un repaso del mercado, tal y como hicimos la semana pasada, con nuevas estadísticas, aportando nuevos datos y a ver cómo se ha comportado en estos días los mercados financieros. Tal y como me dijisteis la semana pasada, en comentarios y en cuanto a vuestros likes y el número de visualizaciones, veo que os ha gustado este tipo de vídeos, así que vamos a seguir haciendo de momento por lo menos una semana más. Os animo a que sigáis dejando comentarios en las redes y compartiendo el contenido si os parece interesante. Deciros también que me podéis seguir en Twitter, en @victorg_bolsa, ya sabéis que por aquí ando analizando acciones, títulos, índices, la situación del mercado, market timing. Deciros también que me podéis seguir en victorgalanbolsa.com, donde estoy ofreciendo un curso de bolsa, de análisis fundamental, de gestión de psicología, análisis técnico, psicotrading, los mejores indicadores, screener, excel, vídeos. Os dejo aquí el índice completo para que lo echéis un vistazo, que además está rebajado, ¿vale? Lo podéis encontrar ahora bastante bien de precio. Y también nos podéis seguir en Planeta Bolsa, donde junto a Víctor Millán y Joseba Mortalena, pues tenemos una web de formación con seminarios, dos horas de seminarios todas las semanas, cartera discrecional, cartera algorítmica que trabaja por nosotros y nos dice prácticamente qué valores comprar, con muy buenos resultados. Así como servicios de asesoramiento y creación de sistemas, entre otros, aparte de las muchas estrategias que solemos dejar. Dicho todo esto, vamos a poner a revisar el mercado, que hay mucho material. Bueno, lo primero comentar que según la línea de avance descenso en el NYSE, como lo podéis ver en pantalla, tenéis en negro esta línea de avance descenso que muestra de todos los valores de la bolsa de Nueva York, de los 3.000 valores que lo componen, cuáles suben versus a cuáles bajan. Si la pendiente es positiva, es que hay más valores que ascienden que descienden, y viceversa, si es negativa, es que existe más bajadas en el mercado que subidas. Es un índice equiponderado, no como el S&P o el Nasdaq, ¿no? Que son índices que no son equiponderados, o el propio NYSE, donde las FANG y este tipo de valores tecnológicos pues tienen mucho más peso, ¿no? Lo podemos ver en el gráfico dorado. Pues de momento perdió el estocástico, la línea de 80 con la que medimos las coberturas, tanto en Planeta Bolsa como en Víctor Galán Bolsa, y abrimos una pequeña cobertura en el S&P, ¿vale? Entonces, bueno, de momento parece que se está intentando girar en estos últimos días. Tengo en pantalla el SP500 en semanal y como veis, pues bueno, la vela que empezó bastante roja y bastante fea, pues en los últimos días recuperó bastante. La verdad que el índice está muy fuerte. Esto incluso puede ser una figura, ¿vale? Esta figura que tenemos aquí, la voy a señalar en un círculo, ¿vale? Esto puede ser incluso un harami alcista, ¿vale? Es un tipo de patrón de cambio de tendencia en velas. Y bueno, pues podría haberlo confirmado con la subida del viernes. Vamos a ver cómo cierran los índices durante esta semana. Es verdad que ha sido bastante significativa la recuperación en el SP, que apenas ha caído, ¿vale? Y los primeros soportes los tenemos en los 3.854 o en los 3.728. De momento, mucha fortaleza. Vamos a echarle también un vistacillo al Nasdaq, que ya sabéis, veis que la tecnología está un poquito más floja. Tenemos que tras realizar nuevos máximos, aunque fue sin muchísimo volumen representativo realmente, hizo un pequeño doble techo que ha cumplido. Y bueno, pues el Nasdaq está un poquito menos fuerte, ¿no? que el SP500, y parece que en la zona de los 12.900 ya ha sido una zona donde el precio desde aquí intenta recuperar, ¿no? Sería bastante positivo que recuperara los 13.540, que es la media de 30 sesiones con la que de momento está jugando, y los soportes importantes están en 12.620 y en los 12.185. De momento también en el largo plazo el Nasdaq lo tenemos bastante fuerte, aunque hay algo muy significativo en el Nasdaq, ¿vale? Fijaros, hay una, dos, 3 y 4 velas. Hay 4 velas rojas. Hay un patrón bastante interesante que hemos identificado cuando hay 4 velas rojas, una quinta vela roja además en el Nasdaq. Vamos a ver si esta semana también deja una quinta vela, porque cada vez que hay 5 velas rojas os voy a mostrar un gráfico que suele ocurrir y que suele pasar en este índice.
En realidad, cuando hay 4 o 5 velas rojas en el índice, siempre que ha ocurrido, tanto a finales de 2012, como tenéis en el gráfico, tanto a mediados de abril, mayo de 2013, o incluso en abril o mayo también del mismo año, pero en 2014, fijaros que vienen periodos de recuperación, ¿no? Parece que se hace cierto soporte, cierto suelo, y desde aquí apoyos en la media de 30 semanas y vuelta a la subida. Llevamos 4 velas, veremos si esta semana que entra es una vela, deja también una quinta vela roja, y veremos si se vuelve a cumplir el patrón o por el contrario, pues no ocurre esta vez. Y por ver un índice también europeo, vamos a echarle un vistazo al DAX, que está obviamente muy fuerte en máximos. Y fijaros también que vela doji ha dejado aquí prácticamente en máximos, que están los 15.500. Nos ha cerrado en los 15.420 y bueno, la verdad que ni siquiera se ha acercado a apoyarse a la media de 30 sesiones, que pasaría por los 14.130, ¿no? Soportes de corto plazo, pues tendríamos los 13.300, o ya de un poquito más medio plazo, los 11.430. Un índice también que está muy fuerte, ¿vale? Por último, un vistazo rápido al índice español, el IBEX, que le pasa exactamente lo mismo, está muy fuerte. Desde los apoyos prácticamente en la media de 30 sesiones, las sesiones semanales han ido recuperando el terreno perdido los días, ¿no?, de corrección, y bueno, desde aquí un pequeño martillito y parece que el índice sigue su cauce alcista, así que de momento tranquilidad y buena pinta en los índices. Bueno, vamos a empezar a comentar gráficos interesantes. El primero de ellos es el SP500, teniendo en cuenta el índice tecnológico, ¿no? El índice de la tecnología que tenemos en pantalla. Como veis, tenemos un porcentaje de acciones, ¿no?, por encima de la media de 50, lo cual se le presuponen alcistas, y vemos que cuando el porcentaje de este tipo de acciones es por debajo de 20, pues son buenos suelos, ¿no?, para el sector, para los índices, y es una señal de que pronto puede haber una reacción al alza. Así ocurrió pues en épocas y en momentos pasados, y se hablaba si en las tecnológicas ya se habría creado un suelo, y de momento, como estamos viendo en el gráfico de estrategas, no ha ocurrido todavía. De hecho, le faltaría un buen trozo todavía. Le faltaría aproximadamente pues caer todavía pues a un 20%, ¿no?, de las acciones aproximadamente, todavía caer un poquito más para que se ponga en zonas interesantes. No quiere decir que desde aquí no rebote, pero no es un suelo claro el que vivimos actualmente, como así ha ocurrido en otros puntos, como ocurrió en septiembre o como ocurrió pues en otros meses pasados. Eso sí, hay algo que me llama bastante la atención del gráfico, y es que cada vez que hace un pico, hace una subida fuerte, vertiginosa, y de nuevo corrige, parece como una especie de suelo un poquito más alto que el anterior, siempre suele traer subidas, ¿vale? Luego, durante bastante tiempo. Ocurrió aquí en 2019, ocurrió aquí también en la zona de, como veis ahí, observáis, en la zona de 2020, en septiembre, cuando hace un pequeño pico aquí y un poquito más alto, y lo podría estar haciendo quizás ahora entre el pico que hizo en marzo y ahora el mes de abril. Pues vamos a ver y vamos a vigilar, pero bueno, es un patrón también bastante interesante que me ha parecido resaltar. Bueno, volvemos a comentar un poquito acerca de la inflación, porque traemos datos, yo creo, más que interesantes. Como decía, este índice de Prince, bastante interesante, lo traíamos la semana pasada. Como vemos, ha habido durante estos años una caída del indicador, lo cual significaría que no ha habido inflación. Todo lo contrario, esto mide los 5 sectores más inflacionarios contra los 5 sectores menos inflacionarios, y si obviamente la pendiente es creciente, es que la inflación está creciendo, y si no, pues existiría incluso deflación. Aquí vemos que desde 2016 se ha estabilizado, comparado con el índice, ¿vale?, al que hace referencia y sigue bastante de cerca, que es el de materias primas, el de commodities, pero como vemos, el índice se ha estancado prácticamente. Parece que obviamente en los próximos años, como comentamos,
tenderá a subir, pero vemos que el índice de materias primas se ha disparado sin que haya afectado demasiado a la inflación, y vamos a ver por qué ha sido. Bueno, esto tiene que ver bastante realmente, como nos muestra Cross Border Capital, en este gráfico tan interesante, con que las materias primas, en concreto este índice que estudiamos en el índice a su vez de Prince, en el CRB, está bastante ligado al Banco Central, a la liquidez del Banco Central de China, ¿no? Que son los, pues bueno, al final los que han manejado un poquito el índice o el índice de materias primas casi a su gusto, como vemos, ¿no? Por el peso que tiene China en la economía, ¿no? Como país tanto importador de materias primas. Como veis, en el 2020 se ha disparado la política de liquidez del Banco Central chino, y a su vez eso ha hecho que meses después haya disparado el CRB, ¿no? El índice de las commodities. Es bastante significativo porque en Estados Unidos, en el dato de IPC que se planteó, que subía al 4,2, realmente, si lo desmenuzamos, vemos que gran parte de la subida de ese IPC no es tanto de los bienes o servicios, sino de las materias primas. En concreto, pues algunas como el cobre o la madera, que ahora vamos a ver algo también bastante interesante. Bueno, en pantalla estamos viendo la cotización de la madera, ¿no? De la materia prima del lumber, de la madera, la cual veis que desde prácticamente noviembre y diciembre ha disparado su precio de manera alarmante, ¿no? Precisamente esto eran algunos de los indicadores que decían que bueno, la inflación se podría estar disparando, pero como vemos, y vamos a ver ahora, tiene bastante que ver, como hemos dicho, con el índice, bueno, con la liquidez que ha inyectado pues el Banco Central chino, ¿no? Veis que en el mismo 2020 la línea roja pues aumenta considerablemente su liquidez, y esto ha hecho disparar el precio de la madera. Vamos a ver el porqué. Pues básicamente porque enseguida indagamos un poquito en Google y buscamos quiénes son los mayores importadores de madera, pues enseguida aparece el país asiático, ¿no? China prácticamente importa el 34% de la madera, ¿no? Al Banco Central haber aumentado la liquidez, pues imagino que muchas empresas, muchos comercios han puesto de nuevo todo su motor industrial y productivo a fondo, y bueno, pues es precisamente quien está demandando mucha más madera, por eso el precio ha debido subir muchísimo más que otros metales u otras materias primas en comparación, ¿no? Por ello, vuelvo al índice de Prince de la inflación. Esto explicaría que la inflación en realidad hubiera estado bastante plana de momento, y bueno, en este primer comienzo de 2021 no haya ido muy en línea con el índice CRB, ¿no? Y se haya disparado por la posible liquidez en el mercado, bueno, en el del Banco Central de China, que era probablemente una de las discrepancias que existían pues, actualmente durante este 2021. También deciros que me habéis preguntado algunos que bueno, que en realidad si la Fed está inyectando tantísimo dinero, ¿por qué no ha subido la inflación en estos últimos meses, años? Y bueno, yo creo que tiene que ver a que realmente la Fed está inyectando muchísimo dinero en la economía, los bancos centrales, no vamos a concretar en Estados Unidos, pero en general los bancos centrales están poniendo muchísimo dinero en las economías, como ya vienen haciendo durante muchísimos años, pero es verdad que ha caído bastante la demanda del crédito, ¿no? Entonces, durante estos últimos años, y eso ha hecho compensar que el dinero que metían, si no aumentaba el crédito, tampoco hubiese una mayor inflación en el mercado. Seguimos hablando de la inflación y vemos otro gráfico interesante. Es el gráfico que compara el precio del oro versus la tendencia de la inflación, así como la tendencia también de la liquidez. Y es muy interesante ver en este caso que el oro siempre lo hemos dicho muchas veces, que trata de cubrir, ¿no? de ayudar a protegernos frente a la inflación.
pero vamos a desgranar realmente con este gráfico lo que queremos decir. En realidad, la línea negra es la inflación, ¿vale? Durante estos últimos años. Y la línea amarilla o color mostaza, pues es el gráfico del precio del oro en dólares, ¿no? Como veis, no existe una correlación real o tan cercana entre la propia inflación y el gráfico del oro, aunque obviamente ambas son crecientes y tienden a proteger el capital en momentos en los que la inflación es creciente, pero vemos que es más exacto y la correlación es más cercana entre el precio del oro, como podéis ver, y la liquidez que se inyecta en el sistema, ¿vale? En la liquidez que inyectan los propios bancos centrales o los propios métodos que tienen los gobiernos para meter dinero en el mercado. Vemos que tiene mucha más relación con el precio del oro que con los propios precios de la inflación. Lo que vendría a decirnos que el oro está cubriendo realmente más que la inflación monetaria, la inflación de políticas fiscales expansivas de los gobiernos. Me ha parecido bastante curioso traerlo porque siempre hablamos sobre el oro y la inflación, pero parece que se ajusta mejor a la liquidez que inyectan los gobiernos más que a la propia subida de los precios o materias primas que lleva asociadas. En este aspecto también señalar que el Bitcoin podría ser un posible, o ya veremos, ¿no? Pero con muchos de momento matices, pero sustitutivo del oro o las propias criptomonedas en cuanto a activos con los que cubrir este tipo de factores, ¿no? Tanto de la liquidez o de la inflación en menor medida. Por lo que, si fuese así, hay una comparativa de que en realidad el oro podría llegar a subir hasta los 2.500 dólares y el Bitcoin podría alcanzar los 381.000 dólares. Como digo, es una comparativa, no es una predicción ni una recomendación para que nadie compre Bitcoin. Simplemente es un estudio y una estadística que se había hecho en la que si ambos iban a ser perfectamente sustitutivos o complementarios, el Bitcoin podría llegar muchísimo más arriba. Bueno, ahora vamos a traer 3 gráficos interesantes en los que vamos a desmentir 3 mitos, ¿no?, que existen acerca de ciertos temas. El primero de ellos es acerca de la Fed, ¿no? Que parece que ahora se está inyectando muchísimo más dinero del que nunca antes se había inyectado. Entonces hemos traído un gráfico de la oferta monetaria, de los depósitos, de la M2 en Estados Unidos, donde se puede observar en azul el gráfico de dinero, ¿no?, que inyecta la Fed, y como veis en 2020 estamos en niveles que exceden 2 veces la desviación típica media, pero ya hemos tenido este tipo de tasas muy atrás en la Segunda Guerra Mundial, allá por 1945, y también hemos tenido tasas similares en la Primera Guerra Mundial. No deja de ser preocupante quizás la cantidad de dinero que se está inyectando en el sistema para intentar ayudar a reforzar las economías por un tema muy concreto que es la pandemia, pero esto ya había ocurrido antes. Lo digo porque estoy oyendo a bastantes analistas técnicos y a bastantes personas hablar de que la cantidad de dinero inyectada en el sistema nunca antes había ocurrido, y como veis incluso estamos todavía por debajo de picos de 1945. Por lo tanto, primer mito desmentido para que no os vuelvan a tomar el pelo con ese tipo de afirmaciones. El segundo mito es acerca de la colocación de activos, ¿no?, el asset allocation, donde se dice que actualmente gran parte del dinero está colocado en renta variable y nos hemos olvidado otro tipo de activos como el oro, ¿no?, que componen carteras permanentes, o incluso la liquidez, los bonos. En este gráfico, desde el 1980 hasta 2020, se puede observar cómo han ido manteniéndose más o menos las proporciones desde años atrás, ¿no? Es verdad que obviamente hay muchísimo más dinero inyectado en la economía y por eso va aumentando, pero aumenta en proporción.
Incluso veis la cantidad también de bonos, ¿no?, que representa. Entonces, esta también es una afirmación falsa de que todo el mundo se ha pasado al growth o que todo el mundo está invertido en renta variable. No es cierto. Y habréis escuchado también decir en las últimas meses, semanas, que el crecimiento que ha habido de las IPOs, de las nuevas empresas, ¿no?, que han salido a bolsa, es algo desmesurado que no ha ocurrido nunca antes. Que esto es absolutamente desbordante, sus valoraciones y todo. Bueno, independientemente de a cuánto hayan valorado, ¿no?, estas empresas o lo que hayan subido, lo que hayan subido, que sí que es bastante relevante y desproporcionado igual, el número de IPOs, ¿no?, de empresas que han salido a bolsa en otros años como 1992, 1994, 1996, es prácticamente un 33%, un 40% más alto de lo que a día de hoy tenemos. Es verdad que hemos crecido muy, muy rápido, pero ya también es algo que hemos visto en otros momentos de la historia y del tiempo, y que, por cierto, no veo que no se recuerdan, también por analistas bastante reputados en el sector. Así que otra afirmación que es totalmente falsa. Por último, para ir acabando, para dar un poco también visión de los sectores que lo están haciendo bien, aquí tenéis el sector financiero en Estados Unidos. Tenéis el porcentaje de oficinas de los bancos que están mitigando los estándares o relajando los estándares a la hora de pedir hipotecas, ¿no?, o pedir dinero. Como veis, durante 2020 los estándares han rebajado bastante, casi un 7%. Y esto se ha notado en la cantidad de dinero, ¿no?, que es la línea azul, que los bancos comerciales, entre los préstamos y leasing que se están realizando, ¿no? Entonces veis que ha tenido un repunte bastante fuerte, pero como bajaron bastante los estándares, probablemente es un gráfico, como veis, bastante relacionado directamente, y veremos una subida bastante alta durante el 2021-2022 del número de préstamos y créditos que se van concediendo. Esto también puede ser un pequeño acelerador para que las tasas de interés crezcan, ¿no? Porque a medida que se vaya prestando más dinero y que la economía va fluyendo muchísimo más el crédito, como hablábamos antes, ¿no?, que lo que había pasado con la inflación en años anteriores, donde sí se había inyectado mucho dinero pero no estaba fluyendo el crédito, si ahora empieza a pasar eso, pues probablemente veamos repuntes y esto pueda acelerar la subida de tasas de interés, quizás pues para el año que viene, o veremos si la Fed decide subirlas antes en algún momento durante este año. Mostraros también el incremento de los precios de los coches de segunda mano en Estados Unidos, como podéis ver en estos últimos meses. Esto también puede tener cierta relación con la escasez de microchips que se está viviendo actualmente en el mercado, y probablemente, como no se pueden crear o producir nuevos coches o nuevos materiales, nuevos videojuegos, en este caso estamos hablando del sector de automoción, vemos como la gente sigue tirando de coches de segunda mano, y por eso su precio, como vemos aquí, ha repuntado bastante en estos últimos meses. Por tanto, empresas como O'Reilly, Gestamp, CIA Automotive, mucho cuidado también para vigilar, porque podrán hacerlo mucho mejor en el futuro. Por ello, para ir acabando y para resumir, de momento parece que la corrección puede haber puesto un freno, ¿no?, a lo que iba a ser una corrección de un 10-15% en los índices. Parece que de momento se ha estabilizado. El aumento de volumen en algunos índices como el Nasdaq puede poner de manifiesto una recuperación, iremos viendo. También desde el punto de vista de la liquidez, mostraros el gráfico que se hizo en 1988-89. Durante estos años hubo bastantes patrones, bastantes picos, ¿no?, de toque arriba abajo, un nuevo máximo, un nuevo toque más abajo y una subida brutal de la liquidez. Y lo mismo puede estar ocurriendo ahora en estos años, ¿vale? Ahí tenéis el 2020 y podría proyectarse otro pico de liquidez. Como os dije la semana pasada en mi vídeo anterior, todavía estamos en niveles de liquidez
tras la caída del COVID bastante normales, y el dinero que ha fluido a las bolsas, pese a que puede parecer mucho, todavía, con todo el tema de los cheques y demás, puede que la velocidad de aceleración a la que se ha movido el dinero todavía no esté en los mercados. Así que podría quedar, y imagino que en el medio o largo plazo, todavía al menos durante los próximos 2, 3, 4 años, puede quedar subida en los mercados. Es mi opinión. Eso sí, con alguna corrección entre medias, que veremos si se produce ahora o en qué momento se produce. Víctor, ¿cuándo se producirá esa corrección de la que tanto estamos hablando? Por la caída de la M2, en porcentaje de Producto Interior Bruto que veíamos en el anterior vídeo. Pues os voy a enseñar un gráfico hoy totalmente diferente, a ver qué opináis. Es el gráfico del VIX, de las opciones, ¿no? de la volatilidad del S&P 500 y cómo se están cotizando las opciones para los próximos meses, ¿no? La volatilidad. Se estima que en mayo la volatilidad todavía es acerca del 21% y que irá incrementándose se ha ido incrementando el resto de meses, y tiene un pico entre septiembre, octubre, noviembre bastante alto, un repunte de hasta el 25%. Es ahí, si ahora mismo estamos en una volatilidad en torno a un 18 y podría seguir bajando hasta niveles normales de 12, 13, que venía siendo lo habitual, este tipo de repuntes luego de la volatilidad podría darse cuando exista la corrección, y parece que de momento las opciones del S&P 500 lo dan para cuando normalmente el mercado suele hacer suelos en torno al segundo semestre del año, en octubre o noviembre. Así que de momento sería lo que estiman los mercados, al menos en cuanto a gráficos y estadísticas. No me gusta opinar directamente lo que yo pienso, sino me gusta traeros la información de la manera más objetiva posible. Por todo ello, la inflación veremos que es un mal que vendrá en los próximos años y que irá repuntando, que va a traer subidas en los tipos de interés. Esa subida de los tipos de interés también podría ahogar a las empresas, ¿no? Sobre todo a aquellas que tienen problemas de refinanciación, lo cual el Banco Central y la Fed imagino que andan con bastante tiento para no provocar ningún problema mayor. Por otra parte, recuperación de los índices, al menos en estos últimos 2 días, con un incremento bastante significativo del volumen. Veremos si tenemos que cerrar la cobertura y no acaba el primer impulso de la AD como veíamos al principio, o por el contrario, finaliza el primer impulso. También os he desvelado los 3 mitos sobre las IPOs, el Asset Allocation y el dinero que ha puesto el Banco Central o la Fed en la M2, en la oferta monetaria. Y por último hemos visto sectores, y como debido a los gráficos de liquidez que voy trayendo, soy todavía positivo con subidas en las bolsas, al menos durante los próximos meses, años, y eso no quita que vivamos algún tipo de sustito o algún tipo de caída entre el 10-15%. Veremos. Pues hasta aquí el vídeo. Me podéis dejar aquí abajo vuestro like, que no cuesta nada, yo os lo agradezco y es lo que me motiva a seguir haciendo vídeos. Y también, pues si me dejáis en algún comentario qué os ha parecido o algo a mejorar, pues os lo agradezco. Recordad que estoy tanto en Twitter como en Planeta Bolsa, como en Víctor Galán Bolsa, y tenéis mi curso pues para aprender a manejar y a visualizar el mercado como lo estoy haciendo yo. Muchas gracias a todos y que tengáis una feliz tarde.